Motores CC. Los motores eléctricos que utilizan corriente continua se usan en todo tipo de aplicaciones, desde los juguetes de los niños hasta el explorador rover enviado a Marte. Conocer los tipos de motores CC y sus componentes es importante para todos aquellos que trabajen con motores eléctricos. Al finalizar este capítulo, será usted capaz de enumerar los tipos de motores CC, enumerar los componentes más comunes de un motor CC, definir un motor de excitación serie, definir un motor de excitación paralelo o derivación, definir un motor de excitación combinada. Introducción. La mayoría de los motores eléctricos reciben alimentación mediante corriente continua, corriente alterna monofásica o corriente alterna trifásica. Cada una de estas fuentes de alimentación tiene ciertas ventajas en determinadas aplicaciones, aunque los motores alimentados por fuentes de corriente continua CC se emplean en un rango de aplicaciones más amplio que cualquiera de los otros dos tipos. Con independencia del tipo de fuente de alimentación que empleen, los motores eléctricos funcionan de manera muy similar a los generadores eléctricos. La diferencia está en que en lugar de utilizar energía mecánica para generar energía eléctrica, como sucede en el caso de los generadores, los motores eléctricos usan energía eléctrica para generar energía mecánica. Un motor eléctrico utiliza el electromagnetismo como la fuerza para generar un movimiento rotatorio en lugar de generar electricidad como hace un generador. Potencia mecánica. La potencia mecánica que genera un motor se suele medir en caballos de potencia. La abreviatura de caballo de potencia es HP. Los motores que generan menos de un caballo de potencia se denominan motores fraccionarios, ya que los caballos de potencia se expresan como una fracción, por ejemplo, 1/4, 1/2 o 3/4 HP. Un caballo de potencia es igual a la potencia necesaria para elevar 550 libras, unos 250 kilogramos, una distancia de un pie, aproximadamente 305 milímetros en un segundo. La potencia mecánica de un motor también se puede medir en vatios o kilovatios. Un vatio es aproximadamente igual a la potencia necesaria para elevar 1 kilogramo una distancia de 1 metro en una décima de segundo. Un caballo de potencia equivale aproximadamente a 746 vatios. Aplicaciones de motores CC. La mayoría de los motores CC generan menos de un caballo de potencia, aunque algunos son capaces de generar más de 30.000 caballos de potencia. Entre las aplicaciones comunes de los motores CC se incluyen juguetes, herramientas eléctricas, motores híbridos de automóviles, máquinas industriales. Componentes de un motor CC industrial. Los componentes de un motor CC industrial se emplean para llevar a cabo una de las tres funciones siguientes: proporcionar soporte mecánico, formar un circuito magnético, formar un circuito eléctrico. Los componentes que proporcionan soporte mecánico son los siguientes: base, bastidor, placas terminales, cojinetes, eje. La base constituye un soporte para el resto de los componentes del motor y un medio para acoplar el motor a una máquina, herramienta o juguete. El bastidor es un anillo circular que cubre las piezas internas y que proporciona un medio para montar dichas piezas del motor. En ocasiones, el bastidor se denomina armadura, carcasa o armazón. Las placas terminales o cubiertas terminales están acopladas a los extremos del bastidor y proporcionan soporte para las piezas internas. Las ranuras existentes en el extremo de las placas permiten que el aire circule para poder refrigerar el motor. Los cojinetes instalados en ambos extremos del motor proporcionan un medio para montar el eje y permitir que éste gire sin que se genere fricción ni calor. Componentes del circuito magnético. Un motor CC también incluye diversos componentes que formarán un circuito magnético y entre los que se incluyen
estator, imanes inductores, rotor, devanados del rotor o inducidos. Componentes del circuito magnético, estator. El estator es una carcasa ranurada montada en el interior del bastidor. El estator puede fabricarse en hierro macizo o en un laminado de finas hojas de acero. El número de ranuras o espacios de un estator varía en función del número de polos magnéticos que deba tener el motor. El área sólida entre dos ranuras se suele denominar diente, y los dientes serán magnéticos. Componentes del circuito magnético, imanes inductores. Los imanes instalados en el estator se denominan imanes inductores. El imán puede ser un imán permanente, es decir, cualquier material que genere un campo magnético sin usar la electricidad. Los imanes permanentes son los dientes, o están instalados en los dientes del estator. Un imán inductor también se puede crear en el estator mediante electromagnetismo. Para crear un electroimán, el hilo de cobre se enrolla alrededor de los diferentes pares de ranuras del estator. La corriente eléctrica que pasa a través de la bobina creará un campo magnético. Con un único hilo de cobre se puede crear más de una bobina. Cada bobina creará un electroimán. El conjunto del hilo de cobre, las bobinas y cualquier alambre acoplado se denomina devanado. Los imanes permanentes adyacentes tendrán polaridad magnética opuesta. En el caso de los imanes inductores, las bobinas adyacentes se enrollarán en direcciones opuestas, desde un extremo del diente hasta el extremo opuesto, de manera que la corriente que fluya por las bobinas lo haga en direcciones opuestas para generar electroimanes con polaridad opuesta. Las bobinas del estator se denominan bobinas inductoras. Componentes del circuito magnético, rotor. El rotor también es una carcasa ranurada de hierro macizo o de un laminado de placas de acero. El área sólida entre dos ranuras también se denomina diente. El número de ranuras del rotor también varía en función del número de polos magnéticos que deba tener el motor. El rotor se introduce en la sección central del eje. Cuando el eje y el rotor se instalan en el motor, queda un pequeño espacio de aire o entrehierro entre el exterior del rotor y el interior del estator. Componentes del circuito magnético, devanados inducidos. Un motor CC también presenta electroimanes en el rotor. Los electroimanes se crean de la misma manera que los imanes inductores del estator. La corriente eléctrica que pasa a través del hilo de cobre enrollado en un par de ranuras del rotor crea un campo magnético en la bobina. Al igual que otros inductores, la intensidad del campo magnético depende del número de giros presentes en la bobina. Todas las bobinas deberán tener el mismo número de giros para que el conjunto esté equilibrado y para que los electroimanes presenten la misma intensidad. En un motor CC, el conjunto del eje, el rotor y los devanados se denomina con frecuencia inducido. Cada bobina pasará por uno o más dientes, y habrá un mínimo de 2 bobinas pasando a través de cada ranura. Componentes del circuito eléctrico. El circuito eléctrico de un motor CC proporciona un medio para transferir la energía eléctrica de una fuente de corriente continua hasta los devanados inductores e inducidos para crear electroimanes. El circuito eléctrico se compone de 2 piezas: colector, mecanismo de escobilla. Componentes del circuito eléctrico, colector. Un colector permite conectar eléctricamente los devanados inducidos a eventualmente la fuente de alimentación. El colector es un anillo formado por un núcleo central de material aislante que está recubierto por secciones de un material conductor. El material aislante impide que la corriente eléctrica alcance el eje y el resto de los componentes del motor. Entre las secciones existen huecos de aire o aislante. El orificio central del colector permite insertarlo en el eje situado junto al rotor.
La relación angular entre el colector y los devanados es muy importante para el buen funcionamiento del motor. Las pestañas del colector proporcionan un lugar para conectar los extremos de los devanados inducidos a secciones específicas del colector. Los huecos existentes entre las secciones del colector proporcionan un medio para activar y desactivar la corriente que llega a los devanados inducidos. Conexión de un colector a los devanados inducidos. La conexión eléctrica entre los devanados inducidos y el colector se lleva a cabo conectando los extremos de los devanados a dos secciones independientes del colector. Las dos disposiciones más comunes de conexión de los extremos de los devanados al colector son devanado imbricado, devanado ondulado. Todos los devanados inducidos del rotor deben conectarse siguiendo un mismo método. Devanado imbricado. Un devanado inducido conectado a secciones adyacentes del colector se denomina devanado imbricado o devanado en lazo. En el devanado imbricado, el extremo de un devanado y el principio del devanado adyacente se conectarán a la misma sección del colector. Esto proporcionará una ruta independiente para la corriente en cada uno de los devanados inducidos. Devanado ondulado. Un devanado inducido conectado a secciones independientes de un colector de manera que queden una o más secciones entre las secciones conectadas se denomina devanado ondulado o devanado en zigzag. La conexión de las distintas secciones del colector a los devanados crea dos rutas para el paso de corriente. La conexión de los devanados restantes a las secciones alternas restantes del colector creará dos rutas adicionales para el paso de corriente. Mecanismo de escobilla. El mecanismo de escobilla permite conectar eléctricamente los conductores de la fuente de alimentación a los conductores del colector. Un mecanismo de escobilla es un conjunto de los siguientes componentes: escobilla, muelle, conductor, terminal, portaescobilla. Escobilla. La escobilla es una pieza del circuito eléctrico que conduce la electricidad entre un conductor estacionario y el colector giratorio. El extremo de la escobilla que está en contacto con el colector está curvado para ofrecer la máxima superficie de contacto a una o más secciones del colector. Se denomina escobilla porque inicialmente las escobillas se fabricaban a partir de filamentos de alambre de cobre que adquirían la forma de una escobilla o un pincel. En la actualidad, algunas escobillas siguen fabricándose con filamentos de cobre, pero la mayoría son macizas y de carbono. En un motor eléctrico es necesario que las escobillas se instalen por pares. Un motor con un rotor con devanado ondulado requiere únicamente un par de escobillas, aunque suele usar varios pares. Sin embargo, un motor con devanado imbricado requerirá un par de escobillas por cada par de devanados. Muelle. El muelle se encuentra situado detrás de la escobilla y proporciona presión suficiente para mantener la escobilla en contacto con el colector. Incluso aunque la escobilla se desgaste, el muelle seguirá manteniendo la escobilla en contacto con el colector. Conductor. El conductor permite conectar eléctricamente la escobilla al terminal del mecanismo de escobilla. Dicho conductor suele ser de alambre trenzado para poder moverse a medida que la escobilla se desgaste. Terminal. El terminal es la conexión eléctrica final. Dicho terminal está engarzado o soldado al conductor del mecanismo de escobilla. El terminal permite la conexión a los cables de la fuente de alimentación. Portaescobilla. El portaescobilla aloja el resto de componentes del mecanismo de escobilla. El portaescobilla está acoplado al bastidor para garantizar la adecuada posición de la escobilla en los imanes inductores del estator. El mantenimiento de una adecuada posición es importante para garantizar que los devanados inducidos
mantengan la polaridad correcta cuando giran y se alinean con los imanes inductores. El portaescobilla puede alojar un conjunto de escobilla, muelle, conductor y terminal o todos los componentes requeridos en el motor. Tipos de motores CC. En la actualidad, los motores CC se fabrican en numerosos y diferentes tipos. No obstante, la mayoría de ellos se incluyen en las dos categorías siguientes: motores de imanes permanentes, motores de vanados. Los motores de imanes permanentes presentan imanes permanentes como imanes inductores del estator. Los motores de vanados presentan bobinas que generan electroimanes, que son los que actúan como imanes inductores del estator. Motores de imanes permanentes. Los motores de imanes permanentes se usan principalmente en aplicaciones que requieran un caballo de potencia como máximo. También se emplean, aunque en menor medida, en motores con una potencia nominal de hasta 5 caballos de potencia. Los motores de imanes permanentes presentan las siguientes ventajas con respecto a los motores de vanados comparables: menor tamaño, mayor eficiencia energética, mayor par, menor coste de fabricación, libres de mantenimiento. Motores de vanados. Los motores de vanados se usan en aplicaciones que requieran una potencia superior a la que pueden producir los motores de imanes permanentes. Un motor de vanado es capaz de controlar la relación entre el par que desarrolla el motor y su velocidad. Los motores de vanados se clasifican en 3 categorías en función de cómo estén conectados los de vanados inducidos e inductores. Los 3 tipos de conexiones son los siguientes: en serie, en derivación, combinada. Motor de vanado conectado en serie. Un motor de vanado conectado en serie presenta a los de vanados inductores conectados en serie a los de vanados inducidos. Los motores en serie suelen utilizarse cuando se requiere un elevado par a bajas velocidades. Los motores en serie solo deben utilizarse en aplicaciones en las que exista una carga de motor constante. Si un motor en serie se pone en marcha sin carga en el motor, puede acelerarse hasta sobrepasar su velocidad máxima, resultando dañado. La velocidad máxima de un motor en serie suele limitarse a 5.000 revoluciones por minuto. Motor de vanado conectado en derivación. En aplicaciones eléctricas, el término derivación hace referencia a cualquier dispositivo que se añade a un circuito para crear una ruta paralela para el paso de corriente. Un motor conectado en derivación presenta los devanados inductores conectados en paralelo a los devanados inducidos. A velocidad completa, la velocidad de un motor en derivación variará solo ligeramente cuando se produzcan cambios en los requisitos del motor. Un motor en derivación no resulta eficiente si se desea acelerar desde una posición de parada con el motor cargado. Los motores conectados en derivación suelen utilizarse en aplicaciones que requieran que el motor cambie de dirección de forma frecuente. Motor de vanado conectado de forma combinada. Un motor conectado de forma combinada o motor compound presenta 2 devanados inductores en cada polo del estator. Un juego de devanados se denomina devanado inductor en serie y el otro juego se denomina devanado inductor en derivación. Un motor compound presenta el devanado inductor en serie conectado en serie a los devanados inducidos y el devanado inductor en derivación conectado en paralelo a los devanados inducidos. Un motor compound puede acelerar desde una posición de parada con una carga colocada sobre el motor y puede mantener su velocidad cuando la carga varía.
El conjunto de devanados inductores identificado como devanado inductor en serie se conectará en serie a los devanados inducidos. El segundo conjunto de devanados inductores identificado como devanado inductor en derivación se conectará en paralelo a los devanados inducidos. Funcionamiento de un motor CC. Un motor CC gira como consecuencia de la interacción de los campos magnéticos del estator y del rotor. Veamos cómo funciona un sencillo motor CC de imanes permanentes de 4 polos. Cuando el circuito del motor esté cerrado, la corriente continua fluirá a través de un mecanismo de escobilla hasta llegar a las secciones del colector que están en contacto con la escobilla. La corriente fluirá desde una sección del colector a través de los devanados conectados y de nuevas secciones del colector hasta llegar a la escobilla que se encuentra en el lado opuesto. Dicha escobilla estará conectada de nuevo a la fuente de alimentación, completando así el circuito eléctrico. La corriente que fluye a través del devanado inducido generará un electroimán en el rotor. Dicho imán inducido será atraído por el imán inductor de polaridad opuesta, haciendo que el rotor gire. A medida que el imán inducido se vaya alineando con el imán inductor, la sección del colector irá perdiendo contacto con la escobilla, pero la siguiente sección del colector irá entrando al mismo tiempo en contacto con ella. La sección del colector que está ahora en contacto con la escobilla estará conectada al extremo opuesto del devanado inducido. Por tanto, la corriente fluirá ahora a través del devanado en la dirección opuesta, provocando un cambio de polaridad en el electroimán. El electroimán del rotor y el imán inductor tendrán así la misma polaridad, y el rotor será repelido por el imán inductor. Conceptos a recordar acerca de los motores CC. Hay algunos conceptos importantes que debe recordar acerca de los motores CC. Un motor eléctrico usa el electromagnetismo como la fuerza para generar un movimiento rotatorio. La potencia mecánica que genera un motor se suele medir en caballos de potencia o kilovatios. El estator es una carcasa ranurada montada en el interior del bastidor que aloja los imanes inductores. El área sólida situada entre dos espacios de un estator o un rotor suele denominarse diente. Los imanes instalados en el estator se denominan imanes inductores. El rotor es una carcasa ranurada de hierro macizo o de un laminado de placas de acero. En un motor CC, el conjunto del eje, el rotor y los devanados se denomina con frecuencia inducido. El colector es un anillo formado por un núcleo central de materia aislante que está recubierto por secciones de un material conductor. Las dos disposiciones más comunes de conexión de los extremos de los devanados al colector se denominan devanado imbricado y devanado ondulado. Un mecanismo de escobilla consta de una escobilla, un muelle, un conductor, un terminal y un portaescobilla. Un motor CC requiere al menos un par de escobillas. Las dos categorías de motores CC son motores de imanes permanentes y motores devanados. Los motores devanados se clasifican como devanados en serie, en derivación o combinado en función de cómo estén conectados los devanados inducidos e inductores. Motores CC.
En este capítulo ha adquirido conocimientos acerca de los diferentes tipos y componentes de los motores CC.